Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches a estos 40 años de democracia por la pantalla de Canal 10, un ciclo que nos enorgullece porque justamente es poner en valor esta democracia que estamos transitando y la idea es poder entrevistar a distintos personajes de la cultura, del espectáculo, de la historia aquí en nuestra provincia para poder poner en valor estos 40 años de democracia, también contrastarlo con lo que fueron las duras épocas de la dictadura. Sean todos muy bienvenidos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Bueno, y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener a Ana Mohamed, decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Qué lujo, qué placer, qué privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Aparte de ser la autoridad de la Facultad de Artes, sos una sobreviviente del terrorismo de Estado. Sí, recién estaba mirando así la síntesis que pasaron y dije qué interesante que es ver acumulado la cantidad de todos los procesos que hemos ido viviendo, pues son procesos muy diversos, muy distintos, cada gobierno tuvo una impronta, un modo de abordar la relación, digamos, con la ciudadanía, un modo de construir su propio proyecto democrático, ¿no? Pero no fue nunca interrumpido, digamos, y estos son los 40, es por primera vez en nuestra historia que durante 40 años no hemos sido interrumpidos por una dictadura, ¿no? Y qué importante que es poder poner en valor y contrastar lo que se vivió cuando no teníamos la democracia, cuando estábamos bajo la dictadura, una de las dictaduras más sangrientas, la última que tuvo la República Argentina. Y por eso sos una palabra calificada para poder. Gracias, a mí me da mucho pudor que diga eso. No, Ana, es personaje, la verdad. Porque yo, digamos, estoy acá, pero estoy acá no por mí, estoy acá por muchos y muchas compañeros y compañeras que hicieron posible que yo esté acá, por toda la lucha de los organismos de derechos humanos también, por luchas, digamos, de distintos sectores del pueblo, por los otros compañeros y compañeras que no están, que fueron desaparecidos, asesinados, asesinadas, por la lucha incluso persistente en el tiempo del nunca más, ¿sí? Por el trabajo conjunto que hubo en los juicios, pero también por el trabajo conjunto en función de ampliación de derechos. Por eso a mí me da como mucho pudor que yo, Ana, digo, estoy y puedo narrar esto por todo ese otro colectivo, digamos, me gustaría verme así, como parte de ese conjunto. De todo ese conjunto, sí, de lucha. Pero en tu vida personal hay que pasar 6 años presa. 7 años presa. Fue del 76 al 82. 82 sí, por ahí, ¿no? De diciembre. De diciembre, o sea que casi entrando al 83. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Contanos, nos metemos en ese día. En ese día de noviembre del 76, vos estabas caminando por la Plaza Jerónimo del Barco. Viaje en el tiempo. Sí.
Bueno, ya era dictadura, yo estudiante ya frustrada en un sentido, porque en ese momento ya estaba prácticamente cerrado el departamento de cine y el departamento de teatro en la Facultad de Artes. La Facultad de Artes ya había sido intervenida, ya había sido puesta, digamos, bajo la dependencia de la Facultad de Filosofía, ya habían sido clausuradas las carreras, ya estaban, digamos, con todos los procesos de expulsión de docentes, de no docentes, etc. Igualmente seguíamos soñando que había un modo de que no siguiera avanzando la dictadura. Ese era el sueño, ¿no? Era sí, como el anhelo que en algún momento fuera a parar, que no fuera ir creciendo, pero fue todo lo contrario. O sea, había un sentido de que no podía ser, no había una normalización de que eso estaba dado, ¿sí? Yo creo que por eso muchos seguíamos resistiendo, buscando el modo de juntarnos, llevando desde declaraciones a los medios hasta viendo el modo en que colectivamente podíamos resistir. Y yo iba caminando con otra estudiante de filosofía y uno de medicina, que estábamos viendo cómo nos reuníamos para armar alguna propuesta de conexión con los estudiantes y resistencia, etc. Y sí, nos secuestraron autos de civil, ¿sí? Cerca de la Plaza Jerónimo del Barco. Y, ¿Vos te pudiste escapar un poquito, pero después te agarraron unos metros más adelante? Me escapé del baúl, digamos, me tiraron adentro del baúl, atada, maniatada, etcétera, gritando, esto es un asalto, porque era el modo en que se encubrían, porque eran de civil. Bueno, era claro que las fuerzas militares y policiales trabajaban como parapoliciales en conjunto también. Y bueno, yo me escapé y alcancé a abrir el baúl. No me meto mucho en el detalle porque me parece que es, que es como un tiempo muy distante, por suerte, ¿sí? ¿No? Sí. Que es muy distante, que nosotras lo hemos puesto lejos. Digo, la sociedad lo puso lejos, ¿sí? Aunque a veces hay remanentes de aquello en el sentido de, qué sé yo, cuando a veces la policía vuelve a actuar sin respeto a derecho, digamos, sin considerar al otro o a la otra como una persona, sino como un objeto de represión, digamos, lo que popularmente se llama el gatillo fácil o la aportación de rostro, etc. Bueno, en esos casos uno dice, hay algo que vuelve a traernos de aquel momento para hoy y que rechazamos y que además no queremos revivir. Entonces, por eso de alguna manera digo, bueno, por suerte lo pusimos lejos, pero sí, yo fui atada, maniatada, vendada los ojos, la boca, las manos. ¿Cuántos años tenías? Eras muy jovencita. ¿Cuántos años tenías? Muy jovencita. Tenía 19. 19 recién cumplidos, sí. Y me tiraron adentro de un baúl al grito de esto es un asalto, etc. Pero eran 2 autos, 4, con 4 personas adentro armados, ¿sí? Y yo alcancé, digamos, a mí me agarró una desesperación, digamos, y empecé a forzar para soltarme y no sé de dónde saqué fuerzas, me desaté los brazos, la ligadura. Sí, instintivo y de desesperación. Y empecé a tocar en el auto y ¡tuc! Se levantó la tapa y yo me tiré, ¿sí? Me alcancé a sacar las vendas, levanté la tapa y me tiré del auto sin saber por dónde andábamos. Estábamos en la Colón arriba yendo para el lado de La Perla, obviamente. ¿Sí? Y bueno, ahí me volvieron a agarrar, digamos, corrí, creo que debo haber corrido una cuadra, media cuadra, no sé, volvieron a los tiros en contramano. Sí, o sea, con toda la impunidad a la vista, está claro. ¿Pensás que te podía pasar? Porque, viste, en la época se escuchaba que ocurría, pero estaba con personas que uno charla, que no le iba a tocar a uno.
pero ¿pensabas en algún momento, capaz que me toca a mí? Mira, yo creo que fue un momento muy socialmente muy complejo. Uno sabía que esto estaba sucediendo, que el compañero de la facultad ya no estaba más, sí, que comentaban que se lo habían llevado, que comentaban que había un lugar, que comentaban que había lugares, que uno estaba cerca de la ribera. Esto yo recuerdo que se decían, ¿sí? Que sí, que hay otro lugar que era cerca de donde estaba un espacio donde se hacían reuniones de la Sociedad Rural Argentina, que era un lugar donde había exposiciones que ahí seguramente había. Pero yo creo que uno estaba entre la tensión de esto puede suceder, pero yo no puedo abandonar esto, digamos, o sea, no puedo abandonar a los que ya se los llevaron, no puedo irme ¿qué voy a hacer? Me voy Bajar a ir los a brazos, esconder. No, claro. O sea, ¿cómo me voy a ir a esconder cuando esto está sucediendo, no? O sea, era algo muy, muy difícil para pensar cuando un tiempo antes, digo, yo creo que además tenía que ver con que nosotros, digo, mi generación, a los 17 había entrado a la universidad y habíamos visto la explosión democrática del 73, habíamos participado en la construcción de una propuesta de educación mucho más participativa. Hacía poco se había firmado, digamos, estaba la ley de gratuidad de la universidad, pero también estaba la ley que incorporaba y que organizaba también a los sectores no docentes dentro de el gobierno, el cogobierno universitario. La vuelta, digo, antes había dictadura, la vuelta a la democracia implicó de nuevo, las dictaduras habían intervenido, la universidad, la vuelta a los cogobiernos, a la democracia. Derechos y demás, y sí. todo lo demás, o las sea, conquistas. Con toda la propuesta de para qué queremos la universidad, con qué proyecto de país, hacia dónde vamos, qué somos nosotros. Creo que fuimos una juventud con muchísima responsabilidad respecto de que lo que elegíamos para estudiar no era un proyecto propio, no era un proyecto individual, era ver qué era lo que hacía falta en el país. Y esos debates estaban muy compartidos. ¿Qué hace falta en el país? ¿Dónde nos anotamos? ¿Qué es lo mejor? Siempre dentro del cuadro de lo que cada uno le interesa, digamos, ¿no? Pero uno encauzaba cierta vocación también con la necesidad de un proyecto de país. Entonces eso completaba el círculo y ahí me parece que había esta responsabilidad que se emparenta con un proceso de muchísima alegría compartida. O sea, yo creo que mi proceso universitario entre el 73 y diría más de la mitad del 75 fue un proceso de crecimiento, de concientización, de felicidad compartida, de construcción en conjunto, de incluso necesidad de prepararte mejor, estudiar. O sea, yo era militante, digamos, política. Habíamos fundado el primer centro de estudiantes de la Facultad de Artes. Sí. Sin embargo, nos desvelábamos para estudiar porque también debíamos ser y este era nuestro concepto, muy buenos estudiantes, ¿sí? Entonces yo quería ser muy buena estudiante porque tenía que dar ejemplo de cómo construíamos una patria más justa, más libre, ¿sí? Una patria más disfrutable para el conjunto, ¿no? Y esos ideales, esos sueños, te escucho, y están más firmes que nunca, siguen vivos, a pesar de que los quisieron callar. Por supuesto, y tal vez están vivos porque estaban fuertes y porque también los recogieron muchos y muchas a posteriori. O sea, yo he visto
esa apropiación de esos proyectos. Lo he visto a lo largo de los años. También hubo etapas de menor y de mayor participación política y ahora quizás haya que volver a plantearse qué es lo que nos pasa, que a veces hay como cierta retracción política, o qué es lo que pasa en algunos dirigentes políticos que denostan la política y que la denostan desde un lugar cual si fuera, y posiblemente se estén mirando al espejo, la política sea la corrupción o la política sea la despreocupación de los otros. Yo digo mirándose al espejo porque alguien que verdaderamente se considera con un proyecto político por el país sabe que eso lo que implica es construcción colectiva, trabajo con los otros, implica revisar qué es lo que en conjunto hace falta para un mejor vivir del conjunto del país, que un país no es un sector versus otro, claro, que un país no es una clase social que puede apropiarse versus otra que está en peores condiciones para dirimir la vida, ¿no? Qué importante, Ana, lo que estás diciendo, porque hay una juventud que no ha vivido la época de la dictadura. Por suerte, lo digo siempre. Por suerte ustedes no han vivido eso, por suerte, y no quiero que lo vivan. Pero es importante poner no hace falta ese blanco sobre atravesar negro, ¿no? esa experiencia para amar nuestro país, la democracia, un proyecto colectivo. No hace falta. Hace falta simplemente mirarse entre nosotros y ver y realmente tocar nuestro corazón y pensar qué proyecto de país queremos y qué es lo que nos hace felices. Y lo que nos hace felices es un proyecto individualista del sálvese quien pueda, o un proyecto en el que compartimos con otros y caminamos juntos, ¿sí? Qué palabras justas, ¿no? Más en un año tan clave como el que estamos transitando. Bueno, nos vamos a la primera pausa, Ana, pausa cortita, no? Después a la vuelta seguimos charlando porque tenemos mucho para conversar. Quédense, ya venimos.